Estás a punto de ver un video que posiblemente genere en ti algún tipo de controversia, algún tipo de incluso hasta de asco, porque es un tema bien complicado. Pero aún así, en este canal estamos a favor de la verdad. En este canal estamos a favor de hablar con todo mundo, incluso aunque sea algo que no nos guste, incluso aunque sean temas que posiblemente lleguen a ser polémicos y rayen en la intolerancia. Sin embargo, es un tema que pasa todos los días y los gobiernos pareciera no estar haciendo nada. Y pareciera que incluso los mexicanos y mexicanas nos estamos quedando con los brazos cruzados porque creemos que alguien más se va a encargar cuando no está ocurriendo esto. El tema de la trata de personas, el tema de los abusos en menores sí, en menores de edad, de niños y niñas, es un tema que sigue ocurriendo a la fecha, que a pesar de ser algo atroz, terrible, diabólico, porque es la única palabra que se me ocurre, sigue ocurriendo. Entrevisté a Sonia, ella es una periodista activista que se ha encargado de hablar con el gobierno, de pedir, exigir que se trate a los niños y a las niñas conforme debe de ser, y aún así ha estado en completo silencio. Mucho de lo que ella dice posiblemente para ti sea, pues, no sé, molesto, incluso aberrante, incluso a lo mejor hasta puedes llegar a decir que es intolerante, transfóbica, homofóbica, pero yo te invitaría a que abras tu mente. Yo te invitaría a que después de escuchar todo lo que ella ha vivido, ha escuchado y ha investigado, también te pongas a ver la otra parte de la moneda y no solamente te quedes con un tipo de ideología que posiblemente no llegue a funcionar en tu cabeza. En este canal estamos comprometidos a hablar con todo mundo, incluso aunque no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que todo mundo merece el derecho a la expresión. Incluso aunque no nos guste, es un derecho que todos y todas debemos de respetar e incluso, creo que lo decía Voltaire, tenemos que literalmente luchar hasta la muerte porque se mantenga. El derecho a la libre expresión muchas veces nos lleva a poder tener nuevas ideas, nos lleva a debatir ideas que son viejas. Sonia hizo un gran trabajo en esta entrevista que le hice y como yo te digo, estoy abierto a escuchar a todas las personas que estén dispuestas a hablar conmigo sobre temas tan difíciles como este. Por mi parte, ustedes saben que yo estoy completamente puesto en el tema de con los niños no deben de meterse con los niños. Es un tema que a mí me ha molestado, pero siempre estoy dispuesto a escuchar diferentes opiniones, aunque no estemos de acuerdo. Lo importante es estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, cuando a veces las ideologías no van con nosotros. Ahora, si alguien cree que esto le puede llegar a molestar, a sentir que es demasiado, no ve el video, por favor, puesto que este video contiene varias cosas reales que sí están ocurriendo y que por desgracia seguirán ocurriendo. Espero que te guste. Pues bueno, ya está conmigo mi querida Sonia Magani, que bueno, ella ha estado hablando en gobierno, ella ha hecho iniciativas, ella ha trabajado muchísimo de la mano con el gobierno y hoy vamos a hablar de un tema que obviamente pues, ya leíste en el título, es un tema un poquito complicado, pero que se tiene que hablar para visibilizar. Mi querida Sonia, muchísimas gracias por estar aquí. Adrián, qué alegría estar aquí contigo porque de verdad son muy pocos los que se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. La mayor parte es ciega, sorda y muda. Y de estos temas no se hablan y estos temas son tabús y a mí no me va a pasar y en mi casa no. Y entonces, hablarlo, ponerlo sobre la mesa y sobre todo tú que tienes tanta audiencia, creo que es de valientes. Muchas gracias. No, pues mi amor, gracias a ti, pero tú y también tus hijos, ¿no? Que son grandes personas, tu marido, una gran persona, que tengo el gusto de conocerlos. Pues bueno, hablemos de este tema que es tan difícil. A mí me gustaría empezar con lo primero que es, ¿por qué te metiste a estos temas? No son temas fáciles. No, no, son temas muy difíciles, muy dolorosos, muy comprometidos. Mira, te voy a contar la historia. Soy periodista. Siempre me han Mm, gustado las causas sociales. ya, Toda la vida me he metido en líos. Desde chiquititas he estado yo en una causa o en otra. Y bueno, el punto es que algún día como periodista hago algún trabajo sobre abuso sexual infantil. Entonces había un poquito más que el común de la gente, ¿no? sí, Pero un día pasó algo que cambió literal mi vida, mi forma de ver el mundo, me sacó de mi burbuja roja, rosa, perdón, no ok, roja, rosa. sí. O sea, del mundo feliz, ¿no? O sea, del no pasa nada. Yo también viví así, ¿no? Resulta que en alguna oportunidad mis hijos tienen la oportunidad de conocer a una persona de su misma edad. Esa persona empieza a ser muy allegada a nosotros, nos empezamos a ser muy amigos, pasan varios años, yo empiezo a notar que hay algo raro en esta persona, pero no sabía ¿Edades? qué. ¿Edades más o menos? 16 años. Ok, 16 años tus esta persona, hijos, 16 años o sea, uno 16 y el otro 18.
Ok, y porque se empiezan a llevan ser años muy en ese, amigos de este muy chico. amigo de una persona que empieza además a ser muy amigo de la familia, es decir, no solamente de mis hijos, sino también de mi esposo y mía. Sí. Y también se da la circunstancia de que yo leo mucho y esta persona también lee mucho. Ok. Entonces ya empezamos a comentar libros en común. Bueno, no, te puedo contar muy larga la historia, no es el caso, vamos a hacer la versión corta. Entonces un día, vamos al cine porque mi hijo mayor iba a trabajar en un cine, entonces tenían que dar una capacitación, pero yo vivo en el Estado de México y este cine estaba muy lejos, entonces dijimos, vamos a matar el tiempo viendo películas. Se da la circunstancia que esta persona nos acompaña, porque digo que ya era muy unida a nosotros. O sea, se podía pasar una semana en mi casa y no había quien preguntara por esta persona. Voy a Wow. hablar, o sea, no quiero delatar, no quiero decir nombres porque todavía no está preparada al 100 para poder dar, pues yo no quiero Bien, bien, bien. meterme en Sí. eso. Voy a hablar de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, nos toca ir a ver las ventajas de ser invisible. No sé si la hayan visto, es una película que versa sobre dos temas, abuso sexual infantil y el suicidio del mejor amigo del protagonista. Wow. Pero bueno, la circunstancia es que a mí me sientan en medio, porque había una persona que está un poco fea, entonces mi hijo, por protegerme, mi hijo menor Emanuel, por protegerme, me sienta en el centro, porque dijo, no la veamos este tipo. Bueno, el punto es que a la hora que está ocurriendo la trama, veo que la persona que está junto a mí, como que la están acribillando. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque sí estaba muy fuerte la película, pero ni mi hijo ni yo estábamos siendo acribillados por la película. Entonces ya mi cabeza empieza a girar. Bueno, el punto es que van pasando muchas cosas. Te digo, esto se fue gestando como en 4 años, 3 años, 4 años. Y un día me dice esta persona que tuvo un sueño con mi papá. Mi papá nunca lo conoció porque él murió muchísimo antes que esta persona llegara a nuestras vidas. Y me dice, mi sueño con eso, y le digo, bueno, esto me hace un poco de sentido, pero esto no me hace sentido. ¿No será que el mensaje es para ti? Se me ocurre decirle. Uh-huh. Eso fue un sábado y el lunes ya me dice, es que sí sé lo que me quiso decir tu papá, pero no te lo quiero decir. Pues no me lo digas. A lo mejor es bueno para ti, pero no me lo digas. Ok. Estoy de acuerdo, no, es que sí te lo quiero decir. Entonces ya me empieza a decir que es que yo no toco a mis hijos como esta persona lo toca a su mamá. Yo no le hablo ni les digo las cosas que esta mamá le dice a esta persona. Cuando me dice eso, de verdad que mi cabeza explotó porque nunca imaginé que el abuso sexual pudiera venir desde las madres, ¿no? O sea, ahí comienza una historia de mucha empatía, de mucha soledad, pero de mucha ignorancia. Sí. Entonces, en el tenor de la familia y mío, de querer apoyarlo, de bien apoyarlo, porque al final del día nosotros no éramos especialistas, no sabíamos del tema, pensábamos que con una terapia, pum, 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 5 terapias y esto ya pasó, o sea, éramos con muy buen corazón, pero la verdad es que muy ignorantes. Entonces, empezamos a buscar alternativas para la sanación de esta persona y por 2 psicólogas que pasó, le fue pero sumamente mal. Bueno, es mucha historia, te estoy hablando desde 2014, pero entonces Sonia, como es periodista, empieza a Claro. ver, pues, ¿dónde más hay? ¿No? ¿Dónde más hay? Entonces empieza a escribirle un montonal de gente y resulta que de las personas que sí me contestan, porque pues muchos alarean y hacen alarde y hacen mucho, pero ahora tampoco dan apoyo a las víctimas, tampoco les dan ese sostén. Me contesta una agrupación que se llama Abuso Sexual Infantil Nunca Más y me dicen, ¿a dónde te hablo? Sí. Bueno, pues qué buena onda, que no sé qué, pero ellos se dedicaban a hacer activismo. Y entonces ellos me van metiendo en el activismo, y entonces ya no solamente era esta persona que conocíamos acá, era muchísima otra gente que dices, no es posible que la vida esté tan llena de dolor y nadie haga nada, ¿no? Entonces, yo no soy psicóloga, yo no soy especialista, yo no, pero soy periodista, entonces, Sonia, ¿qué es lo que sí puede hacer? Visibilizar, yo digo el silencio, darle voz a esos que no tienen voz, hacer campañas que visibilicen Wow. todas estas aristas del ASI. Y en este mismo movimiento, donde 2014 comienzo en este grupo, empiezan a haber ciertas actividades, entre ellas el primer foro nacional con enfoque de derechos humanos para la atención del abuso sexual infantil, el primero que se hacía en México. Me toca a mí, ese fue un regalo, ¿no? Me toca a mí participar para organizarlo y también participar dentro de las ponencias, ¿no? Fue un foro maravilloso, muy saboteado, fue en la Secretaría de Gobernación, Ok. muy saboteado porque se suponía, esto ya fue en 2015, se suponía que como había veda electoral, porque estaban las elecciones, entonces no iba a haber difusión, entonces como, ¿para qué hacemos un foro si no va a venir nadie? Entonces, ahí, bueno, también mucha historia que yo te pueda contar,
pero digamos que este fue hace 9 años, 2014, donde yo comencé a entrar en este mundo desconocido, donde he conocido lo peor Ujú. del ser humano, pero también lo mejor del ser humano. Y he conocido tantas historias de dolor porque a donde voy, Adrián, a donde voy, como saben que ya me dedico al tema, y no solo a mí, también a mis hijos, ¿no? Porque ellos han participado no tanto, pero también han participado en muchas campañas, a veces con su cara, a veces en la parte artística, o sea, han participado en diferentes cosas, pero pues yo soy la cara, ¿no? Entonces, a donde voy, Adrián, 2 o 3 personas se abren, creo que así le dicen mis hijos jóvenes, que yo no entiendo que es abrirse, para mí abrirse es irse, pero ellos dicen que abrirse es abrir su corazón, bueno, voy a hablar como joven, se abren ante mí, me cuentan sus historias, y entonces me llena de mucha impotencia, porque he tratado de canalizarlos, porque yo no soy especialista. Ajá. O sea, yo soy así como que nada más el vínculo, ¿no? Y resulta que a todos donde yo he podido canalizar a alguien, les veo muy mal porque me dicen, oh, es que yo soy muy buena, yo soy muy bueno, y mira, que no sé qué, o simplemente me han dicho, especialistas dedicados, se supone a esto, ya no hay nada que hacer, los desahucian. Entonces, la vida de las personas no vale nada. Entonces, bueno, he ido picándole las cosillas a las autoridades, porque si no tenemos leyes, ¿cómo podemos combatir este flagelo de lesa humanidad? Si no tenemos quien nos ampare. Bueno, el punto es que me he ido evolucionando en estos 9 años y me he ido decepcionando y me he ido viendo que hay cosas que no puedo hacer porque no puedes abrir creo que por ahí ustedes, los psicólogos, dicen, abres el jarrito, cierras el jarrito. Entonces he dado, o sea, pláticas, he hecho un evento muy grande en un club de niños precioso, pero cuando empiezas a ver los focos que se empiezan a prender, ¿qué haces? ¿Qué es lo que sigue cuando te cierran? He dado talleres en escuelas, pero resulta que cuando salen los focos rojos, voy a hablar con la directora y me dice, no, ¿cómo crees? Eso no pasa aquí, y bolas, y me cierran las puertas. Entonces, al final del día, ahorita, después de 9 años, lo que más le estoy dando fuerza es los testimonios de gente que se ha podido darle vuelta al dolor, porque de verdad que entender las aristas de y todas las vidas que trastoca, digo, todas las partes de la vida que trastoca, cuesta mucho trabajo. De hecho, yo participé en 2019, sí, 2018, 2019, no recuerdo muy bien, en la Cámara de Diputados para, según hacer una agenda legislativa, y yo les presentaba ahí cómo queda el cerebro de una persona que vivió todo este horror. Sí. ¿Ah? Y pues no pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Pues no sé, a lo mejor, mira, ve este testimonio, mira, él le hizo así, ella le hizo así, entonces, no te, a ver qué te puede hacer sentir a ti, pero de que se puede, no permitas que te desahucien, no te permitas que ya estás roto de por vida, sí llevarás una cicatriz muy grande, eso es real, pero que ya estés roto de por vida y que tu vida ya valga un cacahuate es lo que yo he empeñado a demostrarles que no, o sea, porque también en ese momento y durante este proceso que fue muy largo, esta misma persona me dijo, es que tú no entiendes lo que se siente. Tienes razón, yo no lo entiendo, no me puedo poner en tus zapatos porque al final, por más que yo pueda tener empatía, yo no lo he vivido, ¿no? Porque aquí fue no solamente la mamá, fue la hermana, fue la abuela, hubo también parece que trata, Uy. infantil, o sea, un caso terrible. Pero sí he conocido un montonal, no creas que es el único caso, ¿no? Entonces sí tienes razón, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a buscar gente que sí lo haya vivido, que sí lo tenga como historia de vida tristemente, pero que le haya dado la vuelta al dolor. Entonces, los últimos 3 años, bueno, 4 años, porque le paré un poco ahora con el show de la pandemia, porque ya sabía, a mí me gustan más presenciales, hice una que otra, pero, o sea, gente que da el testimonio y cómo le hizo. Hay quien le hace de una forma, hay quien le hace de otra forma, hay quien le funciona este camino, otro. Entonces, mira, de este ramillete, ve que te pudiera servir, porque él sabe lo que se siente, él ya estuvo ahí, ella ya estuvo ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, ahí es donde más me he abocado en estas últimas temporadas, en estos últimos tiempos, porque de verdad, mira, picarle las costillas a las autoridades, porque es un poco pisarle los pies al diablo, los talones al diablo, y también me siento como que es perder mi tiempo, ¿no? Imagínate, me invitan a un foro, que ahí fue donde ya me decepcioné el 100%, me invitan a dar una ponencia, y a otras muchas personas de muy buen corazón, Sí. para que los diputados hicieran su agenda legislativa para legislar para los niños, para proteger, ¿cómo es el bien superior de la niñez? Así te dicen, se oye bien bonito. Tenemos nuestra hermosa ley que se llama la Ley General de los Derechos Humanos de las Niñas, los Niños, en 2014. Bueno, pues esto está caminando maravillosamente. Y estamos sentados ahí todos los ponentes, incluyéndome a mí,
¿Y qué crees, Adrián? Ni siquiera la presidenta de la comisión de la niñez estaba presente. Nada más, el único diputado que había era el que estaba moderando la mesa. No había diputados, entonces, ¿como para qué hago un evento si no hay diputados? De hecho, yo con mi ponencia empiezo echándoles bronca. A ver, qué lástima que no hay diputados, porque tenían otro evento, pues entonces chequen su agenda y no empaten eventos, ¿no? Entonces, yo he sentido en la percepción de Sonia, porque ella ha sentido, ay, no tienes idea cuántos eventos, de que nada más es como para poner palomita. Lo hice, pero al final hago como que hago, pero no hago. Entonces, el mundo del abuso sexual infantil y todo lo que conlleva, y más ahorita que tenemos un tema que está en boga y está en la boca casi de todos con la película de Eduardo Verástegui, que afortunadamente es mexicano porque México se distingue, pero por cosas muy feas. Ahorita por lo menos estamos poniendo una palomita hacia cosas buenas que hacen los mexicanos. Pues resulta que pues este tema ya tiene mucho tiempo, no creas que es algo que los legisladores, que los hacedores de política no conozcan. Ajá. Y te digo, por lo menos en mi experiencia desde 2015, te puedo hacer una cronología de todo lo que ha ocurrido, resulta que pues seguimos en las mismas, ¿no? O sea, no pasa nada, pero para otras cosas sí hay voluntad política. ¿Para qué sí hay voluntad política? Para meter estas ideologías, eh, yo digo cultura pero pedofilia, no sé si se puede hablar con Sí, tanta sí, libertad, te van a sí, habla censurar, como no sé, tengas que hablar. porque ya ves cómo están ahorita las cosas que dices alguna palabra que no les parezca y bolas, ahí te censuran, ¿no? Entonces, para eso sí hay mucha voluntad, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho todo. A qué te refieres con una visión? Siendo que eres una mujer que ha estado ya 9 años en este tema, ¿a qué te refieres Mm. con una ideología, digamos, protopederasta? Pero, mira, yo voy a empezar antes de contestar tu pregunta por algo, mira. Yo al inicio pues estaba investigando, me estaba empapando y también hacía una diferencia entre pederasta y pedófilo. Ajá. Pero ya con el tiempo me estoy dando cuenta que habría o tendríamos, o sugiero que deberíamos quitar de nuestro vocabulario el pederasta. ¿Por qué? Porque en este cambio de conceptos y de palabras que está ocurriendo en esta última etapa de la humanidad, donde una cosa es una cosa y ahora ya resulta que es otra y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, me he dado cuenta que ha habido una prostitución de las palabras. Entonces, concretamente entre lo que es pederasta y pedófilo, yo antes sí pensaba que una cosa era una cosa y la otra era otra cosa, pero no. Resulta que el pederasta te lo están definiendo como alguien que violenta a los niños, hay violencia. Ajá. Y el pedófilo es a través del consentimiento. De hecho, hay un grupo que se llama los pedófilos virtuosos, no sé si tú lo conozcas. Y No. entonces ellos te dicen, es que nosotros solo queremos a los niños, pues el movimiento MAP, o sea, Ah, eso sí. pero te están hablando del consentimiento. Entonces, un niño es un niño o una niña, yo voy a hablar no en términos inclusivos, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, entonces espero no ofender a tu audiencia. O sea, niños como genérico. O sea, los niños es muy fácil que den el consentimiento, tan fácil, entonces rara vez No. hay violencia, Sí, entonces, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, puesto que no pueden dar consentimiento. O sea, no, pero sin embargo, por para más que lo ellos, den, o sea, por más que lo claro den que en es sus consentimiento. palabras, no lo pueden, Ujú, como no entienden las consecuencias, no pueden dar claro, consentimiento. Entonces, por eso a mí sí me gusta la palabra pederasta, porque pederasta significa aquel que violenta a un menor. Y aunque te dé pero, el consentimiento el menor y aunque lo disfrute el ok, ok. menor, hay violencia, puesto que tú No, sabes claro, perfectamente que o no sea, puede. también sabes que han tratado de diferenciar lo que es la violencia sexual a lo que es el abuso sexual. De hecho, están quitando abuso sexual infantil por violencia, pero en una connotación literal de violencia es golpes, es jaloneos, es Ah, bueno, algún sometimiento. tipo, o sea, pues, es que la violencia es un espectro precioso, ¿sabes? O Sí, sea, pero si nos vamos a ese concepto como no hubo violencia a la misma persona, porque yo he platicado, no tienes una idea con cuántas víctimas de abuso sexual infantil dices, es que a mí no me jalonearon, a mí, o sea, yo iba, o sea, entonces, esas mismas definiciones de términos hace que todavía la víctima se confunda más y piense que no pasó o que si pasó fue su culpa. O sea, bueno, entonces sí, yo sí síntoma estoy de muy. las víctimas. Exacto, o sea, es lo normal que se sientan culpables, ¿no? Pero si aparte te estoy diciendo, es que no hubo violencia. A mí me trataba con mucho cariño. Yo tengo un caso de un chico que hasta los 16 años se dio cuenta que su papá lo abusaba todas las noches. Sí. ¿Por qué? Porque lo hacía con tanto cariño. O sea, era tanto apapacho, tanto afecto, que
¿Cómo lo podías pensar como una violencia? Si lo que yo estaba recibiendo era amor de mi papá. Que eso Entonces se da es, cuenta esta persona hasta los 10 años porque se va a quedar en la casa de otro amigo y se da cuenta que su papá no lo trata así a su amigo. Entonces se da cuenta y donde viene toda la cascada de problemas entonces en el sentido de comprender. para ti por todo esto que estás diciendo, lo que Sí, estás observando realmente es esto, esta agenda diabólica en donde la idea es es correcto. que los niños y las niñas puedan dar consentimiento con respecto Que sexual, den pero consentimiento, no puedan votar, pero no puedan tomar no, alcohol, pero no se puedan tatuar, pero no puedan ejercer algún tipo de, pues, petición a es correcto, gobierno que sea escuchada. O sea, es es correcto. como solamente van a ser seres de placer, ¿no? Obviamente ellos no lo van a sentir, pero van a ser placer para otros enfermos que sí lo quieren Ujú, hacer, ¿no? Que esto se abre tan fuerte con esta película Sound of Freedom y es es irónico que haya correcto. tanto ataque a una sola persona y un desprestigio total a una sola persona sin querer, porque no quieren ver el tema del que se habla, ¿no? Porque si tú ves la película no habla de Verástegui, la película habla sobre ¿No? un tema que es un tema bien difícil, bien Y que diabólico, además es real, y o real, sea, es real. y real Ujú. además. Porque mira, yo te podría decir, o sea, o yo siento que ocurre, no, bueno, ya no, no te contesté la primera pregunta, ya no te contesté la segunda, y ahí vámonos ya saliendo, Muy ¿no? buena periodista. Yo lo que he visto con las personas que he tratado, o sea, la mayor parte ocurre en casa, Sí, ¿sí? más de Pero de 30. casa se va para hacia los otros lados. Sí, claro. Entonces, una situación está, pero completamente de la mano. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que el desprestigio, el no quererlo ver, el tener que desprestigiar, el tener que mejor a atacar al mensajero y no escuchar el mensaje? Entonces, esto me parece terrible. Mira, y ya que estamos entrando al tema de Eduardo Verástegui yo lo conocí en 2018 en un foro maravilloso en el Senado de la República. No sé en este momento, pero en ese momento era Josefina Vázquez Mota, la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas. O sea, y yo con mi cara de linda me acerco a decirle a Verástegui que necesitamos a alguien mediático porque es un tema que nadie quiere hablar. Ya, en ese momento ya se hablaba mucho del bullying, o sea, muchos problemas que la niña está sufriendo, ¿no? Pero el abuso sexual es el más callado de todos, Sí. porque ocurre en lo más... De hecho, fíjate, perdón que me brinque, en el 2015 la conclusión del foro que nosotros organizamos maravillosa en Gobernación fue una cantidad de personalidades, tanto del ámbito médico, como del ámbito civil, como del ámbito gubernamental, y dieron unas cosas terribles. Pero al final, la conclusión fue que no se podía hacer nada porque ocurría en lo más íntimo que era la familia. Entonces ahí era muy difícil poder entrar. Órale, pues. Esa fue la conclusión del final, pues no podemos hacer nada. Esas, digamos que a grandes rasgos fue la conclusión, ¿no? Pero en este otro foro, es bueno, necesitamos hacerlo público. Yo me acerco con mi cara de linda, con Eduardo Verástegui, y le digo, me dice, es que yo estoy trabajando en eso. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo una película y me lo dice, pero yo no sabía todavía de qué estaba hablando, ¿no? Bueno, Claro. luego eso fue en 2019, 2018, como por abril, no, en 2019. Para noviembre del 2000, no es cierto, agosto del 2019, hay un magno evento en la sala más grande del Senado, yo también fui, se presentaron testimonios desgarradores, vinieron personalidades de la talla, yo no sé si conozcas a María Cecilia López, No. para mi gusto es de las mejores especialistas en el mundo y que sabe más sobre el abuso sexual infantil. Tiene como 10 o 15 libros al respecto. Wow. Toda su vida la ha dedicado a ello. Vino ella. Bueno, yo dije, no, ahora sí, ahora sí. Ujú. Pues, ¿qué pasó 2019, 2023? ¿Y qué ha pasado? Nada. O sea, al final del día me quedo con la sensación de que es, perdón por mi expresión, es atole con el dedo. No hacen nada las autoridades. Yo espero que, porque yo sé que Eduardo sí ha venido negociando y ¿cómo se llama? Y firmando convenios y planes de trabajo, tanto con legisladores de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, como con gobernadores. Y ha habido gobernadores que no le han querido abrir la puerta, ¿eh? Han habido algunos que no. Entonces, está creando un compromiso donde, a ver, pues si ya me firmaste, ¿cómo no me vas a? ¿Cómo no me vas a? O sea, lo ha hecho de una forma muy inteligente. O Sí. sea, sí es una persona muy sensible y muy inteligente. Entonces, pero sin embargo, es un tema que todavía nadie quiere hablar. Es un tema que todavía nadie quiere, porque quizá cabe la idea de que si lo hablo es porque me va a pasar, pero no es cierto. Resulta, y te lo digo ya como experiencia personal, he hecho una N cantidad, y sobre todo por los 19 de noviembre, que es el Día Nacional, porque eso sí ya es oficial en México, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil desde el 2015.
Ya es Wow. oficial, ya estuvo publicado en el diario oficial de la Nación y demás. Bueno, el punto es que sí, normalmente suelo hacer campañas y mucha gente ha colaborado conmigo. Porque, pues como son en redes sociales, pues son muy visuales, entonces han posado para la foto y todo, y resulta que una familia muy cercana a mí, que me ha apoyado a mí, pues cuando empiezo con todo esto, pues sale un caso de una chica que había sido abusada por un tío político. Entonces ya, bueno, también mucha historia que sería muy largo contar. El punto es que cuando estalla la bomba, me echan la culpa a mí, que ¿Cómo? yo rompí la familia. O sea, pues yo no abusé de la chica. Yo no abusé. Y bueno, fue un escándalo terrible, pero había otro foco rojo de una niña chiquita, porque esta chica ya tenía como 27 años. Entonces dije, a ver, esta niña me preocupa porque tiene los mismos síntomas, los mismos alertas, pero además coincide, sobre todo además, que siempre está metida en esa casa. Hay que atender a esta niña. No me hicieron caso. Nos desterraron literal a mi familia y a mí de este círculo familiar. Y resulta que justo este año, a principio de año, por azares del destino o por justicia divina, yo no sé cómo lo quieras llamar tú, Adrián, me entero que descubrieron después de 3 años, y porque esta niña lo habló, una niña que ya había sufrido 3 años de abusos semanales consecutivos, creo que los martes y los jueves, una cosa terrible, y además a otros niños de la familia. Pero yo tuve la culpa, yo Claro. tuve la culpa. Entonces, o sea, no es que, no, tenemos que saber de estos temas, se tienen que hablar de estos temas, porque no sabes si el demonio está metido en tu casa. Entonces tienes que proteger a tus hijos. Y cuando hablo de niños, no solamente hablo de los niños de ahorita que tienen chiquititos antes de los 18, estoy hablando también de los niños del ayer, porque hay cuánta gente que está rota en su infancia porque vivieron este flagelo y además siguen conviviendo con su abusador, porque nuevamente el abusador, acuérdate cuál es el perfil, el de mayor prestigio, el que nunca vas a pensar que es el abusador, o sea, entonces imagínate qué tormento. Entonces, de estos temas sí se hablan, porque estos temas salvan vidas. Entonces, yo me siento tan identificada con la de Eduardo Verástegui, porque él dice que cuando se enteró de toda esta problemática, su vida no pudo ser igual, ya Claro. no puedo dormir igual. Y entonces, en estos 9 años, entre que me acusan que yo rompí las familias, y te puedo contar también muchas otras cosas, ¿no? Me he querido bajar tantas veces de la causa, me he querido bajar tanto, digo, ¿qué necesidad tienes de estarte metiendo en problemas que ni siquiera son tuyos? Me pienso, en mi parte egoísta. ¿Qué necesidad tienes, Sonia? Pero viene alguien y, ¿sabes qué? Entonces, no, no puedo, no puedo. Ejemplo, en 2000, te digo, en enero del 2000 ya me había yo bajado prácticamente de la causa. Y luego, pues como veníamos de esta onda del show de la pandemia y demás, pero cuando me dicen, bueno, no pude salvarla en su momento, yo hubiera querido que no viviera estos 3 años, pero toda esta revolución que se generó en esta familia, número uno, desecharon al depredador. No lo pudieron meter a la cárcel, porque como estaban en pandemia, pues no había quien atendiera, no lo pudieron meter a la cárcel, pero por lo menos a esta niña, que ahorita de tener como 15, 16 años, ya no está sufriendo el horror y ya la están atendiendo. Entonces, bueno, para algo sirvió. No era como yo quería, porque yo hubiera querido que esta niña en ese mismo momento se cortara el abuso, no pude. Claro. Entonces, pero todo eso tuvo que ver con todo. Y me insultaron, o sea, hasta me amenazaron de muerte, imagínate. Mm. Entonces, y así digo, ¿no? De repente, bueno, pues ahí me estoy emocionando y digo, pues sí, 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 vale la pena. De repente hay un señor de España que conozco hace, creo que desde 2014, porque yo tenía que encontrar a alguien, porque el gran incesto es el gran incesto. Yo no digo que los demás abusos no sean graves, pero cuando es tu propia madre, ¿cómo te defiendes de una madre? Claro. ¿Cómo puedes desconfiar de una madre? ¿Cómo le puedes decir a un niño? Porque yo cuando a mis hijos les di su prevención, no empecé por el padre, ni tu padre, si te tocan, bla, 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 ni tu padre, ni tu tío, ni tu abuelo, pero jamás les dije ni tu madre. Ajá, entonces, tenía yo que encontrar a alguien que hubiera vivido lo mismo, ¿no? Y sí lo encontré. Esa es la magia de las redes sociales. Entonces, durante estos años, 9 años, he visto el proceso de este señor y ahorita está súper bien, no tienes una idea qué cosa tan maravillosa. Y justo por esos días, cuando yo cumplía 9 años, él publica algo maravilloso de su sanación. Entonces digo, es el momento de entrevistarlo. Claro. Es el momento de entrevistarlo porque es un testimonio de que sí se puede, aún con el gran incesto. Y me dio una entrevista maravillosa de casi 3 horas, que Wow. la tengo colgada en mi canal. Entonces, bueno, o sea, tienes razón, y a todos se les pido perdón porque yo no puedo saber. Pero dígale a José María Rival que no se puede. Dígale a Pati Oliveros
esa la conocí esta señora la conocí en el foro del Senado, donde conocí a Eduardo Verástegui, porque era la época en que AMLO estaba quitando las guarderías, ¿te acuerdas? Sí, Porque querían que los niños ya los cuidaran las abuelas. sí, sí. Y se para esa señora, estábamos en un foro de abuso sexual infantil, por supuesto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Se para, pero gritando así. Porque a mi madre, a mí me hizo paz, 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 paz. Y empieza a contar, y yo también así, ¿no? O sea, tampoco nunca había escuchado el testimonio de una mujer o su propia madre. Entonces, pero también ella la tiene ya muy trabajado. Entonces, me voy a platicar con ella. Le digo, ¿me das una entrevista, Pati Oliveros? Digo sus nombres porque ellos están perfectamente sanados o con la herida tan cicatrizada que ya no les importa. Está colgado también en mi canal, pueden ir a ver, y ya te cuenta, la casó con el diablo la madre, bueno, no sabes, no sabes. Sin embargo, también encontró, y es algo que también me gustaría que ahorita lo hablamos, estos aliados solidarios, estos ángeles sin alas, que puedan hacer tanto como salvar una vida. Ajá. A veces con acciones chiquititas, a veces con acciones grandototas, a veces con conocimiento de causa, a veces sin conocimiento de causa, porque me he encontrado testimonios tan increíbles que gente les ha apuntalado la vida a otras personas sin darse cuenta, sin darse cuenta. Entonces, Okay. jamás debemos escatimar en actos de bondad, ¿no? Entonces, conozco a Pati Oliveros, por favor, y cuando la empiezo a ver y todo, digo, ¿quién te ayudó? Ya me dijo de varios, su esposo, su suegra, pero ¿quién? Una psicóloga que se llama Regina Samperio. Ah, ella sí sabe, porque aquí estoy viendo ya, de carne y hueso, alguien que ha salido adelante, porque ya no me guío he entrevistado a varios en mi canal, porque tengo dos secciones, una que se llama, testimonios de inspiración, visibles, invencibles, imparables y incallables. O sea, gente que ya, no me importa que todo el mundo sepa que tenemos que salvar vidas. La Sí. última entrevista que hice, mi esperanza es dar esperanza. Eso es la última entrevista que acabo de subir hace como 15 días. Entonces, y tengo la otra sección que se llama Humanos trabajando por humanos. Ujú. Porque resulta que para poder tocar estos temas, tienes que ser muy humanos. Y ahorita entre una cosa y la otra, y que ya no vamos a echarle la culpa, nos estamos volviendo pseudohumanos. O sea, Ujú. ya no nos importa el otro. O sea, yo no puedo creer que a los políticos no les interesan los niños. Es el futuro de México, es el futuro de la humanidad. Digamos Y que les los estamos interesa de viendo otra todo. manera, ¿no? Exacto, la cultura. Antes yo decía, en 2020 lancé mi campaña, cultura pro pedofilia, no, esto es cultura pedofilia, de pura pedofilia, ¿no? Porque si te das cuenta, todo está encaminado para sexualizar a los niños, Sí. para pervertirlos, para corromperlos, para confundirlos, o sea, y si un niño además ya trae problemas en su casa, que puede ser abuso sexual infantil u otros, no todo es abuso sexual. En esta vida no voy a ser tan tajante, ¿no? Pero si este niño ya trae, más bien no trae esos cimientos, pues fácilmente se la compra. Ahora, Y además se están metiendo desde las escuelas. por eso, Sonia, déjame preguntarte esto porque tú estás también ya muy metida en todo este tema. Con Ujú. respecto a esto de la educación sexual integral, ¿no? Que saca la Organización Mundial de la Salud y saca también, no me acuerdo cuál, ¿no? Que es la de sexualidad y La derechos humanos, ONU. la ONU. Ujú, Que bueno, ujú. obviamente entendemos que la ONU y la Organización Mundial de la Salud y todos estos son simplemente personas falaces, ¿no? Que no pueden ser creídas, pero lo que preocupa es cómo están empujando esta agenda, ¿no? Porque hablaba un amigo mío que es psiquiatra y le sabe la parte de la sexualidad. Decía, bueno, pero es que sí es importante explicar, ¿no? A un niño o niña de 16 años lo que es el sexo anal, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿por qué tendrían que tener relaciones sexuales a los 16 años? ¿Sabes? Bueno, En los anales. porque lo están teniendo. Ajá, ¿y por qué lo están teniendo? O sea, porque entonces vamos otra vez al mismo tema. O sea, si solamente vamos a estar tapando hoyos y atendiendo síntomas, la enfermedad no es atendida. Y si la enfermedad no es atendida, entonces va a seguir ocurriendo. ¿Y de qué sirve entonces crear modelos de educación que estén basados en lo que está pasando y no lo que va a pasar? ¿Sabes? Ujú. Para ti que también estás consciente de todo esto, ¿no? Que a los 4 o 5 años hay que enseñarles cómo masturbarse, ¿no? Y más chiquitos. Que en Finlandia les ponen videos a niñas de 6, 8 años de personas desnudas y le dicen, ¿qué estás viendo aquí, no? Para ti, ¿qué es todo esto? O sea, ya dijiste que es una cultura pedófila, pero ¿cuál es o sea, ¿a dónde va? ¿A dónde quiere llegar todo esto? Mira, yo tengo, por lo que lo he tratado, ¿cómo es la forma más rápida de romper al ser humano?
abusándolo sexualmente, porque rompe su confianza, rompe su psique, rompe su espíritu, rompe su cuerpo, Sí, es la rompe su confianza, rompe su técnica romana ingenuidad. de muchos años. O sea, lo rompes al 100%, porque, o sea, para sanar el abuso sexual infantil, tienes que sanar tantas aristas que Sí. de verdad cuesta mucho trabajo entenderlo. A mí me ha llevado años estudiar a especialistas y estudiar, porque cuando creo que una secuela ya está muy definida, por ejemplo, José María Rival me daba una secuela que yo no conocía. ¿Sabes cómo se castigó, cómo se lastimó, cómo se No, maltrató? Estudiando mucho. Entonces, ¿quién puede sospechar de un niño que estudia mucho? Pues claro. dices, qué buena onda, ¿no? Y él dice, es que fue la forma en que o sea, hay unos que se van por las drogas, o sea, por otras cosas, ¿no? Se anestesió, Entonces, ¿no? De cierta manera. se anestesió a través del estudio. Exactamente, se anestesió. Entonces, yo lo que siento, necesitan a borregos, estas instituciones supranacionales y bajan su agenda, necesitan borregos. La única forma que tú seas un borrego es que estés tan preocupado o tan adentrado en tus propios problemas que entonces tú vas a comprar cualquier cosa. Porque además he visto cómo se van cayendo, fíjate. Tengo el caso de otra señora. Ella vivió también N cantidad de formas de abuso en su infancia, en su adolescencia y ya también de adulta, ¿no? Pero también ocurre en sus hijos, porque quedan con una indefensión aprendida donde tampoco estas personas son capaces de proteger a sus propios hijos, ¿no? Entonces, su hija chiquita, 10, 15, 16 años, se va con un tipo. ¿Cómo se te ocurre? Le digo, la van a abusar. No, ¿cómo crees? Es muy buena. No, que no tengo dinero. No te preocupes, yo te llevo. A ver, yo te llevo. Pero necesito que me acompañes porque yo no soy la mamá de la niña. Claro. O sea, necesito que me acompañes. Yo te llevo, yo lo pago, yo todo. No, 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 no. ¿Qué pasó? La niña embarazada, el poquito. ¿Pero qué crees que si tuvo voluntad la mamá para llevarla a abortar? ¡Ah! Así, Para esto sí para tuviste tiempo, resolverle, sí tuviste oye, ganas. Pero para salvar a tus para hijos, resolverle el problema al violador. claro, le Claro. resuelves al violador porque, o sea, a la víctima la conviertes en victimaria y Ujú, al otro lo dejas rascándose la panza en su cama. Y sí. además, porque tú debes saber que un violador, un abusador, un depredador, un pedófilo, por lo menos 100 en su vida, por lo menos 100 niños abusan en su vida. Sí. Entonces, le abriste, le allanaste, le pusiste algodoncitos para el siguiente y para el siguiente. También por eso es importante hablar de estos temas, por eso es importante romper el silencio, porque si ya no se puede hacer algo por esta víctima, sí se puede hacer por las otras que vienen, porque no se va a terminar este flagelo, ¿no? Entonces, cuando una persona está rota, está tan dedicada a tratar de anestesiar, a resolver a sus propios dolores, que le ofreces una puerta, falsa, por supuesto, drogas, entonces están legalizando las drogas, ¿no? Sí. Le ofreces otra puerta falsa. No, es que lo que pasa es que tú estás en el cuerpo equivocado. Ah, no, pues a lo mejor sí, porque imagínate, ¿cómo no vas a estar en el cuerpo equivocado? Aparentemente, yo a los niños, a los jóvenes que fueron violados por hombres, fueron abusados por hombres, dicen, es que debo ser gay, por eso me abuso un hombre. Pues yo debo ser gay. Ujú. Empiezan con esta onda, ¿no? Y a los hombres o a los niños que fueron abusados por mujeres, no, es que mi problema fue porque soy hombre. Si hubiera sido un niño, no. O sea, ese pensamiento sé que corroe muchas. Entonces te dicen, no, es que si tus problemas está porque debe ser hombre, debe ser mujer, o debe ser lo que tú quieras, porque ahorita ya estaba viendo que hasta, o sea, ya deben ser bebés, deben ser ya Transespecie, la nueva. transespecie, pero o sea, de momento pareciera que les están cerrando la herida. No es cierto, se las están abriendo peor. Y yo no sé si conozcas al caso de una chica que se llama Sandra en España. Ay, no recuerdo el apellido, pero él era hombre y con todo esto, obviamente. O sea, mira, yo creo que en el 80% de todos estos que se cambian tiene antecedentes en el abuso sexual infantil. Y lo veo y lo corro y ya es posible que hasta un poco más alto el porcentaje. Ok. Uh-huh. Estaría Entonces, ella interesante. le ¿Mandé? Estaría interesante investigar esa información porque no, o sea, aunque bueno, ahorita no hablemos de este tema, pero sí se me hace que es un tema muy interesante porque yo tampoco creo que las personas puedan estar en un cuerpo equivocado, ¿sabes? O sea, al final, si tú no tienes, o sea, tú, Sonia, jamás vas a tener la experiencia de un hombre. Entonces, ¿tú cómo vas a saber si quieres ser un hombre si nunca has tenido Y o menos vivido la niños, experiencia? y menos niños. Exactamente. Uh-huh. Fíjate, yo no sé si has visto los testimonios de gente, ya me estirpé, ya me corté los senos, ya me hice eso, pero están
todo su sí, cuerpo lleno de cicatrices del cutting. ¿Por qué? Porque esa piel, a través de esa piel fue que los abusaron. Entonces, a través de esos genitales, es que los abusaron. sí. Entonces, es comprensible, es lo mismo que ocurre con la obesidad. O sea, gran porcentaje de las personas que padecen obesidad es para cubrir Y para con alejar. grasa, para alejar, para cubrir este cuerpo y alejarlos a los depredadores. Entonces, no solamente se trata de decir, ay, es que es un problema. No, no, no. Vean cuáles son las causas, vean cuáles son los fondos. Entonces, mira, todos están saqueados, todos están saqueados. A mí me ha tocado ver cómo están. Ah, obviamente, esa piel les estorba. Me ha tocado ver gente que se baña y se baña y se talla y se talla y se echa agua caliente. O sea, Sí, literal, sangrando la piel porque esa piel literal les arde. sí. Porque a través de esa piel fue que los abusaron. Entonces, cuando les dicen, no, es que lo que pasa, bueno, entonces voy a poder sentir, voy a poder, o sea, dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, entenderlo cuesta mucho trabajo, pero volviendo a la pregunta, ¿por qué están fomentando todo esto? Porque están implementando muchas cosas muy perversas. ¿Ah? Y va en un plan, maestro, que además he estado analizando, tiene que ver muchísimo antes, incluso de que yo naciera. Incluso veo cosas de adoctrinamiento que tienen que ver hasta mi mamá. O sea, imagínate, mi mamá murió ahorita hace un año, pero mi mamá tenía 82 años. Y hay cosas que yo veía en su lenguaje, en su discurso, y analizándolo ahora que me he metido en tanto, o sea, con cuánta calma, con cuánta paciencia, con cuánto, con pinzas, o han tejido este cambio de pensamiento, de palabras, de todo. ¿Para qué? Porque somos los borregos útiles. Sí, porque Somos los borregos nos tildan de útiles, los títeres. conspiranoicos, nos tildan de conspiranoicos de que esto no es real cuando es un mercado de 150,000 millones de dólares. Nos tiran de Ujú. conspiranoicos cuando ningún gobierno está haciendo nada. Incluso algo que amé fue a Trump decir que cualquier persona que entrara a Estados Unidos, si él es electo presidente, cualquier persona que entre a Estados Unidos que trate con mujeres o con niños, automáticamente es la pena de muerte. Entonces, si Pues realmente acuérdate, entra, ¿qué escándalo hubo? ¿Te mandé. acuerdas del muro de Trump? Y hubo un escándalo terrible porque quería poner el muro Ajá. entre México y Estados Unidos, porque justamente pasan los niños libremente y ya entran y ya nadie sabe. En cambio, si hay un filtro, pero si nada más hay una puerta, bueno, no, o varias puertas, supongo, porque la frontera es grande, pero que no esté completamente abierto. Ah, no. Y mira, hablando de esto, y te quiero comentar algo. Yo cuando dije 2015, qué maravilla, qué momento histórico me tocó vivir. Yo participar del primer foro nacional en México contra el abuso sexual. Dije, qué maravilla, pero yo era muy ignorante en ese entonces. Yo nada más miraba hacia México, hacia el interior de México. Claro. Nunca miré hacia afuera. ¿Qué estaba ocurriendo en 2015, Adrián? ¿Qué estaba ocurriendo? Si te acuerdas, te doy una pista. Isla. No, ni idea. La isla estaba descubriendo toda la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Ah, ¿fue Entonces, en el allá 2015? no fue 2015. Wow. Entonces, aquí se estaban curando en salud. Aquí se estaban curando en salud. Uh-huh. También, ¿qué otra cosa coincidió? Obviamente, yo me hago responsable de lo que yo diga, tú no eres responsable, ¿ok? Que después no digan, o sea, estas son mis deducciones. Uh-huh. Cuando estoy comparando la historia del mundo, Sí, porque yo siempre lo que digo, a ver, no solo te fijas en México, a ver, educación sexual integral, la están metiendo en México, se oye bien lindo, educación sexual integral, se oye bonito, sí, sí sí. se oye bonito, ¿sí? Pero fíjate qué ha pasado en Canadá, fíjate qué ha pasado en Holanda, fíjate qué ha pasado en los países de primer mundo, afortunadamente, y mira, y ahí sí es bueno ser país tercermundista, porque Sí, vamos atrasados, ¿sí? totalmente. O sea, a lo que está llegando aquí ya tiene 20 años en Canadá. Fíjate lo que está pasando en otros. Entonces, en ese momento yo, como la mayor parte, vivía con mi nariz nomás aquí en México. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Estaba el escándalo terrible de correos de Julian Assange, Ujú. de Jeffrey Einstein. Entonces, aquí, ¿qué hicieron? Vamos a ver los foros. ¿Y qué casualidad que ya separaron? ¿Qué casualidad que ya separaron los foros? Cuando yo participé Sí. en varios foros. ¿Qué caso de que hace parado? Porque ya hace como, ahorita me imagino que van a empezar otra vez a generar, creo que tienes por ahí un evento en Justo el Senado, pues explicarle la las siguiente costillas, semana. que hacen caso, ¿no? A ver, porque yo he hablado, fíjate, a Josefina Vázquez Motales, porque yo pagué ese estudio, Adrián, yo lo pagué, o sea, yo no estaba a entender qué estaba pasando, no era posible, yo no entendía lo que era un flashback, yo no entendía lo que era un flashback, yo no entendía por qué esta reacción, o sea, yo entendía, entonces,
leí un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk. Bueno, es un libro maravilloso donde entiendes cómo funciona el cerebro. Entonces, a esta persona le pagamos el estudio. Además, era una época de crisis familiar. Bueno, eso es historia, no viene al caso. Le pagamos el estudio cuando no teníamos ni dinero. Le pagamos el estudio y mira que salió tal cual lo describía en el libro Van der Kolk. Comparado el cerebro de esta persona, en ese entonces ya tenía yo creo como 21 o 22 años. Y comparado con una persona, su edad era como de 5 o 6 años, cómo se conectó el cerebro, las partes que no se desarrollaron. No te voy a explicar neurológicamente cómo estaba, porque tampoco soy neurocientífica, pero visualmente se ve la diferencia. Lo presenté al Senado, lo presenté en la Cámara de Diputados, esta imagen que no es ficticia porque yo la pagué. ¿Y sabes qué? No pasó nada, No. no pasó nada. Yo le dije, denme una entrevista, tenemos que hablar con esto, senadora, tenemos que hablar de esto. Sí, sí, cómo no, dile a mi secretario. Es el día de Oye, hoy, sigo esperando. una pregunta, Sonia. Ya que tú has vivido todo esto, has investigado, has platicado con tanta gente, ¿qué recomendaciones podrías dar como para ir concluyendo? ¿Qué ¿Sí? recomendaciones tú le podrías dar a las mamás, a los papás que estamos conscientes de todo esto y que no solamente no queremos que esto ocurra, sino queremos tener una comunidad en donde tampoco ocurra, ¿no? No solamente cuidar a los nuestros, cuidarnos a todos. Claro. Bueno, número uno, que los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, ya es nuestra responsabilidad. Los de mi casa, pero también los de allá afuera. Sí, O sea, no se vale que podamos ver algo que está ocurriendo y te quedes callada. Te vas a pagar un precio alto, yo lo he pagado, sí. pero por una vida vale la pena. Dos, este, tener siempre mucha apertura, mucha confianza con tus, para que ellos tengan esa confianza de poder, oye, mamá, me está pasando algo. Fíjate, te voy a contar algo personal, ¿sí? Porque esto no es un tema de ahorita, esto siempre ha ocurrido. Sí, Mi mamá siempre, y fíjate que eran otras épocas, mi mamá siempre, mucho cuidado, esto y esto, y esto. Entonces yo tendría como, ¿qué será? Pues unos 7, 8 años, chiquita, y el hijo de mi padrino tendría, no sé, unos 12, 13 años, y me dice, ven, ven para acá. Estaban los grandes jugando, digo, platicando, y los niños jugando. Y ahí voy yo, ya chiquita, me dice, mira, 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 te voy a enseñar algo. Yo, pues, niña chiquita, ¿qué vas a enseñar? Mira, te voy a enseñar mi dedito. Pero como yo ya sabía de algunas cosas, salgo corriendo y salgo y se lo doy a mi mamá. Entonces mi mamá inmediatamente tomó cartas en el asunto. Si yo no he tenido información y si yo no hubiera tenido confianza con mi mamá, ¿sabes lo que hubiera pasado conmigo? sí, abuso. Ahí me hubiera abusado ese chico, Sí. ¿sí? Entonces, tenemos que dar una prevención a nuestros hijos desde casa porque no nos podemos esperar y tenemos que decir que hay partes privadas, que hay secretos, que los secretos no se guardan. O sea, tenemos que hablar todo eso desde casa. Pero aún así es muy fácil engañar a un niño. Es muy fácil por una pelota, por un chocolate, por una caricia, por una calificación, por muchas cosas. Entonces, en el caso que ya hubiera ocurrido y que veas un síntoma, porque tenemos que saber leer el lenguaje del silencio. Tú que lees tanto las expresiones, todo eso, saber leer el lenguaje del silencio salva vidas, Sí. porque rara vez un niño no tiene ni siquiera el léxico, ni siquiera la parte que se desarrolla el lenguaje está desarrollada. Entonces, el niño, ¿cómo te va a poder decir? Es que me hicieron esto. Es bien difícil, es muy difícil. Yo creo que cuando mucho un 10% de estos niños, y más si son chiquitos, es casi imposible, te lo puedo decir. Pero entonces, a ver, si mi niño antes dormía y ahora no duerme, si ahora mi niño tiene unas ojeras terribles, si mi niño antes era flaquito y ahora es gordito, o antes era gordito y ahora es flaquito, si mi niño antes iba bien en la escuela y ahora va Sí, muy los mal. O sea, cambios este tipo de... conductuales. Los dibujos hablan tanto. María Cecilia López tiene varios libros dedicados a esto. Entonces, saber, conocer a tu hijo, que no llegues, yo veía hace rato, papá, hazme caso. Yo, ¿cómo sí, hijo, dime qué cosa. No, no, sí, hijo. Papá, quiero que me hagas caso con los ojos. Sí. Y creo Lo que hablaba la otra vez. lo dijiste de una manera tan Uh hermosa cuando hablaste de tu propia historia. -huh. Esta fomentar y desarrollar la confianza entre el progenitor y su hijo o hija, para mí es esencial, esencial. Fundamental. Ujú. Y Pero porque ¿cómo el desarrollo si no tienes tiempo para tu hijo? esa es justo la segunda parte que te iba a decir, o sea, los celulares son herramientas de trabajo y cuando estás con tus hijos no estás trabajando o no deberías estar trabajando, ¿sabes? O sea, creo que el no enfocarnos en nuestros pequeños, el no enfocarnos en observar también lo que pasa en la familia, lo que permite es lo que estás diciendo, permite que los abusadores, pues, sigan abusando y confiar en Dejas que el a tus hijos gobierno se va a encargar. desprotegidos, Pero a ver, desprotegidos, vulnerables al 100.
confiar en que el gobierno se va a encargar es pedirle a Santa Claus a esta edad que nos traiga regalos. O sea, no mamen. Hay que prestarlos, por supuesto. Sí, y hasta que algún día tenga que pasar algo, ¿no? Pero si nos esperamos a que ellos lo hagan, No lo van a hacer. no, se nos espera que la maestra lo haga. Mira, conozco maestros que se han metido en unos líos terribles por defender a sus alumnos. Y al final los culpables son ellos. Sí, ¿Ah? O sea, no les podemos echar la responsabilidad a los maestros, pero sin embargo, ahorita los maestros, antes formadores, ahorita ya van a ser deformadores, totalmente. porque como tienen que implementar la educación sexual integral, la inclusión y la diversidad y todas estas, perdón, si ofendo a alguien, estas jaladas, perdón, esto no es más que ¿Sabes? pura perversión. Para mí la mejor manera de incluir a una persona es cuando entre alguien y simplemente ni lo notes. Eso es Ujú, inclusión, ¿sabes? Cuando de correcto. pronto, o sea, yo tengo amigos que son homosexuales y en ningún momento se habla de su homosexualidad porque es lo que menos me Sí, importa. Eso es inclusión. Pero empezar como a no. propaganda, ¿sabes? Generar propaganda como para visibilizar algo que realmente no debería de ser visibilizado, debería decir simplemente integrado. Es muy Ujú. interesante porque bien lo dices, ¿no? Al final es una Es propaganda. muy interesante. Y yo digo, A ver, ya, yo te voy a preguntar algo. A ver, ¿el pedófilo nace o se hace? yo creo que el pedófilo es una persona sumamente rota. Creo que están repitiendo la historia que vivieron, porque nadie en su sano juicio ve atractivo a un niño o una niña. No existe eso, porque no son Pero además, atractivos. pero fíjate, ahorita está ocurriendo personas no rotas, o sea, que no vivieron como te estaba viendo hace rato un caso de un hermano que veía a su papá, o sea, de un muchacho como de 13, 14, 16 años, veía que su papá veía pornografía. Ujú. O sea, como tal, el niño no estaba siendo abusado. Sí. Ajá. Porque todavía es niño. Ujú. No Pero tan chiquito. veía al papá viendo porno, eso es abuso O sea, también. veía porque el papá todo el día, o sea, de hecho había problemas en casa porque el papá todo el día Eso con es el celular abuso. acá. Es que eso es abuso. Claro que es abuso. Claro, o sea, es otra cosa. Hay que hablar del abuso pasivo y del abuso activo. Así es. Del abuso que no te tocan y del abuso que te tocan. Pero bueno, entonces este chavo, pues empezó, pues ya con cosas que no tendría por qué estar pasando en sus instintos, ni en su mente, ni nada. ¿Sabes qué hizo? Abusó a su hermanita de 9 años y Sí, durante mucho tiempo. sí. Entonces, ese fue un pedófilo por diseño. Pues sí, la pornografía tiende a ser un tema que yo me iría primero en contra de la pornografía para poder ayudar a estos temas, porque es la primera fomentadora de violencia No, sexual en el mundo. claro, pero ahorita ves un programa de televisión y pues estás viendo un programa pornográfico. Ves una película para niños y casi todas, ya sea en su hablar o en su subliminalmente, estamos viendo de pornografía. Entonces, estamos creando tanto a homosexuales por diseño, porque ya ves que hay esa discusión, ¿el homosexual nace o se hace? Yo tampoco tengo nada con las personas homosexuales. De hecho, tengo algunas personas, pero exactamente es su intimidad. Yo no te hablo de mi intimidad, tú no me hablas Claro, de la tuya. claro. No tiene que ser un tema público, es un tema privado. Eso no tiene que ponerse en la mesa y en la discusión de nadie. O sea, yo te respeto, tú me respetas, pero no, ni tú me impones, ni yo te impongo. O sea, ni tú me cambias, ni yo te cambio. Okay. Pero ahorita no, ahorita te quieren cambiar, están homosexualizando a los niños. Y bueno, y vámonos a otra de las teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque homosexuales no se reproducen. Ujú. O sea, si te das cuenta, una cosa te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra. Pero finalmente, la educación sexual, y ya como para ir cerrando y para ir embonando los puntos, el abuso sexual infantil es la forma más fácil de romper a un ser humano. Es lo que yo creo, lo que yo he visto. Porque he visto otras personas que han vivido otra clase incluso hasta el maltrato físico y no quedan tan destruidas Claro. como queda. Y luego, bueno, si aparte de abuso sexual hay maltrato físico, y todo, bueno, el cóctel es mortal, es bomba molotov, ¿no? Entonces, te quieren arcilla, que tú digas sí, a todos les digas que sí. O nada más escuches 3 palabras bonitas y no tengas la capacidad de cuestionar si de verdad educación sexual infantil o interrupción Integral. voluntaria del embarazo. O sea, fíjate, esos eufemismos que se escuchan bien bonito, pero no te pones a analizar, o sea, rompen también esta parte crítica de ser humano, ¿no? Entonces, por otro lado, te están sexualizando a los niños. ¿Uh? Entonces el niño, y además están bajando, fíjate, hay muchos países que cada vez bajan más la edad del consentimiento. La edad del consentimiento. Y creo que ya ¿Para está en qué? Para que no 14, sea ¿no? delito. Y en México también ya está tocándose el tema. Yo el otro día veía que estaban, ya sabía, que ya no iba a prescribir el abuso de la, siempre y cuando no hubiera habido consentimiento. Ah, ahí está la trampa. No. Ahí está la trampa. Porque de los casos que yo conozco, mira, hay unos abusos que duran poquito, hay unos que duran mucho tiempo. Entonces,
todos los abusos, yo te puedo decir casi en el 95% no hubo violencia. Hubo tanto amor, hubo tanto apapacho, hubo tanta deferencia, hubo tantos regalos, tú eres mi favorita, yo soy el único que te entiende, el único que te escucha, el único que te ve, el único que te atiende. Entonces, ahí hay consentimiento, el niño va, porque ¿qué niño no hace? Y tú y yo, y niños y grandes y todos, necesitamos ese apapacho, de esa ternura, de ese amor, lo necesitamos para vivir. Claro. Y un niño, por supuesto que más, ¿no? Entonces, si en mi casa me tratan peor que un objeto, y me está diciendo que soy, que me quiere mucho, me trae mis regalos favoritos, o sea, pues caigo y voy. Pues ese es consentimiento. Por eso yo te decía, la diferencia entre pedófilo y pederasta son lo mismo, nada más que uno, o sea, porque tú piensas en pederasta y piensas algo muy feo, y en pedófilo es el que ama a los niños, pero es con su consentimiento. Entonces, ahí me parece que también hay un juego de palabras perverso, justamente para que, ay, no es que es pederasta, ay, no, es que es pedófilo, él no quiere amar a los niños, o él sí los quiere mucho, ¿no? Bueno, el punto, ir cerrando. Entonces, están haciendo todo este cóctel, uno, para que haya niños más abusados, porque tú sabes también que si se trata a buen tiempo el abuso sexual infantil, también es una forma de prevenir. Claro. Ajá. Sí. Vas a prevenir incluso suicidios, muchas cosas, pero también que se conviertan en abusadores. Claro. Ajá. Estamos creando una sociedad, ay, a mí sí me da terror ver, pero bueno, me llena de esperanza ver que ya se está generando un movimiento de verdad mundial. Yo veo a la gente brava en redes sociales. Oh, sí. O sea, ¿No se te hace mira, raro, Sonia? Déjame interrumpirte. ¿No se te hace rarísimo que ahora hay estos movimientos, se regresó a la religión versus la maldad, lo secular? Es impresionante porque los que han alzado la voz y hemos alzado la voz somos personas religiosas. Normalmente no lo vas a escuchar en los que están en la mitad porque son los miedosos, porque son los borregos, porque son los cobardes, que como no tienen el aliado de Dios, dicen, bueno, pues no me meto. Y tienes a la otra versión, que tampoco voy a decir que son demoníacos, pero parecieran, ¿no? En pero donde son tan tibios que se están tocando temas que de verdad, como bien dices tú, a mí me llama mucho la atención que no se hable más de esto, que no se haga más y que esta película lo haya generado tan violentamente y tan fuerte. Ahora, ¿cuál es tu canal? Porque nunca lo dijiste, nada más dijiste en mi canal. Sonia Magali Cabrero Ruiz TV en YouTube y en redes sociales Sonia Magali Cabrero Ruiz. Está Ok, mi nombre. Sonia, o sea, o sea, no tengo muchos seguidores porque te digo, estos temas realmente la gente no quiere hablarlos, pero a mí no me importa por la fama, a mí me importa porque veo los comentarios, luego me escriben hasta por privado, mira, gracias a esto pude hacer esto. Eso, con eso para mí ya valió todo, ¿no? Entonces, quien guste seguirme, sobre todo en Instagram, que es donde más estoy, peleo sobre abuso sexual infantil y sobre otros temas, porque me parece que el adoctrinamiento y la agenda que nos están metiendo es muy perversa y no nos estamos dando cuenta, no lo queremos creer, porque pensamos, mira, como soy periodista, me sé cómo funcionan los medios. Y entonces, ay, Dios mío, me da tanta tristeza que mi gremio sea uno de los promotores de tanta perversión. Me da tanta tristeza que los dedicados a la salud mental y física sean también parte de esto. O sea, no todos, por supuesto, no todos. O sea, no podemos hacer una generalización. Entonces, pues con mi granito de arena y con mis poquitos recursos, yo trato de hacer esa diferencia en este mundo donde la verdad la gente va rota. Y entonces parece que ves a una chica y la ves que ahorita lo de moda y los chicos y las chicas, ¿no? Pero sobre todo las chavas. O sea, ponerse como objeto. ¿Por qué una muchachita de 15, 16 años, 18, se pone como objeto? ¿Por qué? Porque toda la vida fue un pedazo de carne. Toda la vida fue un pedazo de carne. Entonces, en lugar de morbosearla y de hacerle creer su ego o su falso ego de que tiene muchos likes porque se encueró en redes sociales, decir, ¿qué tendrá esta niña para que tenga que estarse poniendo como un pedazo de carne una y otra vez? Y así te puedo hablar también de los niños, entonces, pero tenemos que cooperar, no. O sea, tú publicas algo sobre esto y es muy probable que tu canal hoy se venga abajo por mi culpa. Pero se tiene que hablar porque estamos hablando, digo, si no te importan tus hijos, ¿qué te puede importar? claro. ¿Qué te puede importar? Yo creo que no, si ya no te importa, eres un ser humano. Si a ti como país, como hacedor de pública, no te importa el futuro de tu país, eres un pseudohumano. Y también se los digo en el foro. Le digo a ustedes, porque estaba comenzando el gobierno de López Obrador, le digo, ahorita ustedes pueden hacer la diferencia. Pasar a la historia como humanos o como pseudohumanos, pero pues igual no les importó, Pasaron ¿no? la historia como lo mismo.
Nada más con otro nombre. como parte de lo mismo. Y si te das cuenta, por acá te empujan y por acá te lo, pero al final del día están siguiendo la agenda. O sea, no tan fuerte como en otros países. Por ejemplo, Canadá, con Trudeau, bueno, la cosa sí está terrible. Sí. España, ¿sí? México todavía no estamos tan graves, pero para allá vamos. Ujú. Estaba viendo ahorita el ejercicio que ya les pusieron a los de cuarto, quinto año, que tienen que hacer. Esto es perversión pura, corrupción de menores, esto es abuso sexual infantil. Conclusión, educación sexual infantil es igual a corrupción de menores, es igual a abuso sexual infantil. Entonces, padres, mucho cuidado. O sea, mira, no tengo hijos ahorita yo en la escuela, porque mis hijos ya son grandes, gracias a Dios, ¿sí? Pero yo te lo juro, si en este momento yo tuviera niños de primaria, de secundaria, ya no irían a la escuela, porque estarlos sometiendo a este tipo de información, porque además ni siquiera te informan como padre, ni siquiera te piden permiso, ni siquiera te piden tu consentimiento. Así, son muy buenos para los consentimientos de los niños, pero no para el consentimiento de los padres. Claro. Porque además, si esto sigue avanzando, ya va a llegar un punto donde los padres ya no tenemos derechos sobre los hijos. Ujú. Como en El hijo se California. puede ir a mutilar, se puede hacer todo. Ve Canadá, ve los padres que están en la cárcel porque trataron de defender a sus hijos. Entonces, México, ponte las pilas, ve lo que está pasando en otros países. No me creas a mí, no le creas a Adrián. Ve lo que está pasando en otros países. Así es. Porque si estás nada más con tu nariz metida en tu agujerito negro, de verdad, van a destruir a tus hijos. Y si tú no defiendes a tus hijos, ¿quién puede hacerlo? Entonces, esa es la parte Sonia, que con tenemos esa, que hacer. con esa conclusión damos por terminada esta entrevista. Qué bárbara. De verdad, gracias por tomarte el tiempo, gracias por esto que nos has dicho, tus opiniones, tu misión, tu investigación. Al final eres una periodista, ¿no? Te has dedicado justamente a rascarle a todo esto. Y bueno, vamos a ver cómo va fomentando y haciéndose esto. Obviamente le voy a pedir a mi gente que te siga, por favor, ¿no? Para que te vean lo que estás haciendo. Y si sigues subiendo este tipo de información, pues obviamente aquí seguiremos siendo pues este granito de arena, este rayito de luz, Desde ¿sabes? nuestra trinchera y con nuestros talentos, como yo digo, ¿no? O Ujú. sea, yo no soy política, yo no soy psicóloga, pero soy periodista y ahí puedo yo hacer algo. Lo mismo te digo a ti. No todos tenemos que hacer videos, no todos tenemos que irles a picar las costillas a los políticos, pero en tu entorno, pláticas de café entre señoras, Claro. estos temas se hablan sí o sí, porque salvan vidas. Ay, Muchas gracias y sobre todo a ti, qué valiente eres, sobre todo que no me pusiste ningún tipo de censura no, y esa apertura. sí. De verdad, pocos tienen esos tamaños como los que tienes tú para poder hablar Los tengo, libremente. los tengo porque los tengo porque los sigo nada más. Perfecto, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a tu audiencia y esperemos que hagamos nuestro trabajo y salvemos a nuestros niños. Eso sí, mi querida Sonia, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.